Buenos días, queridos amigos. Pues es un placer para mí volver a estar con ustedes para compartir un tema más en esta etapa 3 de la travesía masculina. Este día tengo el gusto de que me acompañen en este taller Gerardo Flores, ¿Qué tal? papá, ¿Cómo están? y Gerardo Flores, hijo. Muchas ¿Qué tal? gracias por haber aceptado la invitación. Para mí es un gran placer tenerlos conmigo para acompañarme en este tema. Pues para nosotros también lo es, Rosario, sobre todo que es la oportunidad de poder compartir con todos nuestros hermanos parte de lo que el Señor quiere que aprendamos y quiere que sembremos. Gracias también a ti, Rosario, y sobre todo, pues bueno, que este sea, no solamente este tema sea un tema de mucha ayuda, sino sea un tema que nos ayude ahora sí a vibrar y vivir esta travesía masculina, ¿no? De una forma como Dios nos pide, ¿no? Ok, bien, pues gracias por aceptar la invitación. Bien, y pues antes de iniciar este tema, los invito, queridos hermanos, que nos pongamos en oración para pedirle a Dios que envíe su Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y se Y renovará la tornarnos la faz de la presencia. tierra. Envía tu Espíritu y viene Espíritu Santo y se renueva la faz de la tierra y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh Dios, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, queridos hermanos, este día hay un tema pues que para nosotros ha sido un poco fascinante, el tema del sabio. Dentro de la travesía masculina, el sabio es la última etapa. Ya hemos compartido con ustedes la etapa, por ejemplo, del hijo amado, del aventurero, del guerrero, del amante. La semana pasada vimos la del rey. Y ahora le toca el turno al sabio. Está colocado así en esta travesía, pero luego vamos a ver cómo lo podemos acomodar. Bien, si nos preguntaran en este momento, ¿qué es o quién es para ti un sabio? Probablemente podrían venir a nuestra mente personajes, por ejemplo, como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, como Confucio, como Galileo Galilei, Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Luis Pasteur, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jesucristo, en fin, personajes que han contribuido al desarrollo de la ciencia o que también han dejado un gran legado a la humanidad por su manera de pensar y su manera de vivir. Entonces, podemos decir de esta manera que quizás, visto así, el sabio sería para nosotros una persona que tiene un cúmulo de conocimientos o una experiencia acumulada, o también pues una edad ya madura que le permite haber alcanzado ese nivel. Pero si a nosotros nos preguntaran, ¿tú eres una persona sabia? Pues tendríamos que encontrar un punto de referencia para poder calificarnos. Pero miren, vamos haciendo una cosa, o sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan ustedes acerca de la sabiduría desde el punto de vista humano? A ¿Cualquiera de mí, ustedes? Sí, a mí me gustaría iniciar, si me permite, Jerry y Rosario. sí, Yo creo que mucha gente en la actualidad confundimos la sabiduría con sagacidad, con astucia, con decir tiene un toque de gracia para realizar negocios y tiene la capacidad de hacer tranzas. Y de tal manera que a veces llegamos a ver algunas personas que se dedican a la venta y dicen, hombre, este cuate es tan exitoso que vende más o menos 10 toneladas al mes y sus kilos son de 900 gramos y decimos, este cuate sí que le sabe. Creo que utilizamos en sentido contrario, las capacidades dadas por Dios y que no se ponen en servicio de los demás, sino se ponen en servicio de otros.
o de uno mismo. Sí, que si bien es cierto, digo, y añadiendo un poco como a lo que estás diciendo tu papá, parte de lo que venimos viendo, o bueno, sobre todo lo que hoy se ve hoy en día, parecería que la sabiduría, bien decías tú, Rosario, como si fuera conocimientos, ¿no? Y a veces nos queremos escudar detrás de un título llamado ya sea una maestría, una licenciatura, un doctorado, o quién sabe qué tantos cursos voy a tomar, o a través de eso, ¿no? En donde, en donde queremos, y lo digo así a veces como escudar, o queremos decir que eso valida que yo pueda hacer las cosas, ¿no? Entonces, a veces hemos malentendido, considero que hemos malentendido que no solamente es el cúmulo, que sepas, digo, de conocimiento, de razón, sino que también la parte de la experiencia, ¿no? A veces pensamos o que eso está como que muy, muy fuera del contexto, ¿no? E inclusive hoy voy a decirlo, ¿no? Parece todavía muchísimo más difícil entender que a la gente sabia es a la gente que menos queremos, productivamente hablando, ¿no? O sea, parece como que estorba, ¿no? Entonces hemos entendido como que los sabios, los correctos, son los que estamos jóvenes a veces en este contexto, pero y digo, y por eso tú dices, a lo mejor no es un factor de edad, pero sí es algo que se marca mucho hoy en día, ¿no? Parecería con que entre más experiencia tienes, menos me sirves, ¿no? Y a lo mejor dices, híjole, hay mucho por sacar, hay mucho por descubrir, ¿no? De cierta manera. Yo quisiera, Rosario, agregar algo. Fíjate que ahorita en esta etapa sociopolítica y económica de nuestro país, también mucha gente piensa que ser sabio es ser político, pero político es lo oportunista, del tintán, del que brinca, ¿no? De los chapulines que decimos. Y no necesariamente, porque hemos desvirtuado la política de manera que en lugar de ser, como decía hace rato, como decían los mismos filósofos antiguos, los griegos, que la política es el bien común, es buscar el bien común. Ahorita ser político es ser corrupto, es algo que hemos devaluado, lo hemos dañado, lo hemos prostituido. Y eso, dice, no, hombre, tú eres deportista, date fama y pues apúntate con cualquier partido que salga. Y eres artista, también métete. O eres líder de tu pueblo, métete. Pero no se trata solo de meterse a un partido, se trata de ser realmente un factor activo, ¿no? En el grupo que estamos. Así es. Sí, Gracias. fíjense, ¿no? Gracias a ustedes y realmente en base a todo este comentario que ustedes nos dan, vemos cómo cada uno de nosotros podemos tener una imagen o un perfil de la sabiduría, ¿sí? Y podemos englobar en ella conceptos como el que tú mencionas, Gerardo, de ser oportunistas, de ser astutos en beneficio propio, o también como tú decías, Jerry, en acumular conocimientos, en tener estudios, en tener esto o aquello que realmente nos haga diferenciarnos de los demás. En fin, eso sería vamos a decirlo así, un aspecto de la sabiduría. Pero en este caso, yo quiero invitar a nuestros hermanos a que conozcamos cuál es la sabiduría desde el punto de vista de Dios. ¿Sí? Y para eso, para saber para Dios qué es la sabiduría, pues necesitamos recurrir a las Sagradas Escrituras. Y hay una definición de sabiduría en la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos del 17 al 18, que nos dice, la sabiduría que viene de arriba, o sea, de Dios, dice, es rectitud, paz, tolerancia, comprensión, compasión, produce buenas obras, es imparcial y no es hipócrita. Entonces, si nos fijamos, ¿dónde está eso, Rosario? ¿Vale? ¿Dónde está eso, no? Digo, porque hoy en día, precisamente yo creo que, digo, si nos dices esa definición, si te quedas así como que, ¿y pues dónde la encuentro, no? Digo, entiendo que es desde el plan de vista de Dios, pero pues creo que nos cuesta mucho identificarlo. Sí, ahora fíjense, si vemos la definición de cada uno de estos conceptos, en realidad es la manera como Dios quiere que vivamos nuestra vida. Si la vivimos así, para Dios estamos siendo verdaderamente sabios, ¿sí? Y así podemos entender alguna cosa, fíjense. Nosotros nos quejamos de que hay corrupción
en el mundo que estamos viviendo. ¿Y por qué hay corrupción? Pues porque hay corruptos. ¿Y por qué hay corruptos? Porque hay gente que no está viviendo con rectitud. ¿Sí? Esa palabra de rectitud en realidad encierra varios conceptos. ¿Sí? Podemos desmanejarla y podemos decir que la rectitud estamos hablando de honradez, estamos hablando de respeto, estamos hablando de dominio, ¿sí? De nuestras pasiones, de nuestro deseo sexual. O sea, abarca muchos conceptos el hablar de rectitud. Entonces, una persona que es corrupta es una persona que es deshonesta. ¿Sí? Entonces, ahora podemos entender que el problema que estamos, muchos de los problemas que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestra familia inclusive, están provocados por alguna de estas características que no se están viviendo adecuadamente. Si yo tengo problemas, por ejemplo, con mi esposa, ¿qué está pasando? Analicémoslo. No estoy siendo honesto con ella, ¿sí? La estoy utilizando como un objeto. Realmente soy comprensivo con ella, soy compasivo, ¿sí? Entonces, si analizamos todo eso, nos damos cuenta de que faltan cosas y que hay un problema grande en nuestro mundo ahorita, que de acuerdo a la sabiduría de Dios, hacen falta sabios en el mundo, ¿sí? En realidad, no estamos viviendo nosotros como sabios de acuerdo a la sabiduría de Dios. Ahora fíjense, si cambiamos esto, podríamos decir, bueno, pero ¿qué significa entonces ser sabio de acuerdo a Dios? Bueno, ser sabio de acuerdo a Dios es que vivamos con rectitud, o sea, que seamos honestos, que seamos respetuosos, que seamos, que nos dominemos en nuestras pasiones, que seamos tolerantes, que seamos comprensivos, que seamos compasivos, que hagamos buenas obras, que no seamos hipócritas y que seamos imparciales. Eso significa ser sabio para Dios. Entonces, oye, Rosario, entonces se puede entender, digo, ya viéndola desde este lado, pues es como si fuera un código, un propio código, ¿no? Un propio código que Dios, digo, de alguna manera lo está haciendo, ¿no? Y lo está viviendo de tal forma que, pues no es decir, oye, esta es la sabiduría como una definición sencilla, corto, breve, sino una definición más a fondo, ¿no? Sí, así es. Ahora fíjense, si nosotros ponemos como un marco de referencia todas estas características, ahora yo les preguntaría a ustedes, ahora visto a través de este concepto, ¿qué sería vivir la sabiduría de acuerdo a Dios o dejarla de vivir? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría si no vivimos de acuerdo a lo que Dios nos pide? Pues mira, ya ves que ahorita así compartiendo, así como decíamos, recuerdo allá en la época de los 70s que decíamos, no hombre, con estos tipos de cambios sociopolíticos y económicos, hay fuga de cerebros de nuestro país. Y hace unos años también volvíamos a decir, ahorita la cosa que vemos es, hay fuga de sabios. No, ¿están guardados los sabios? ¿Por qué están escondidos? ¿Por qué no estamos desarrollando la sabiduría? De acuerdo a estos criterios, yo me iría, muchachos, porque también nosotros tenemos que vivir de acuerdo al plan de Dios la intencionalidad de nuestras acciones. Cuando hablas de la rectitud, pues estamos hablando de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de ser. De manera que el sabio es el que piensa, dice y actúa de una sola, ahora sí que de una sola pieza. Y en los sistemas de calidad, pues también le dicen, ¿verdad? Ah, sí, los procesos están escritos, tú me los platicas, voy y los compruebo. Ah, perfecto, todo checa, ¿no? Tiene las tres palomitas, está bien. Aquí se trata de decir, tengo que ser congruente y tengo que buscar cómo vivir bien, cómo ser justo y entendiendo por justicia no la equidad, sino justicia lo que cada quien necesita. Ahí es donde entra la sabiduría. No se trata de darles 1,000 pesos a todos o 3,000 pesos a todos y con eso soy justo. No, no necesariamente. Eso puede ser como equidad. Ecus viene del latín, decir igual. Entonces, no es eso. La otra, vivir como decías tú, en templanza en esa capacidad de manejar
nuestra fuerza psicoafectiva sexual y cómo donar nuestra afectividad, aunque en ocasiones no necesariamente tenga que ser con una relación sexual. Tenemos que buscar el correcto equilibrio entre el sentir, pensar y amar. Va por ahí. Y difícilmente alguno de nuestros chavos, como tú, Jerry, tú nos podrías decir más, es muy difícil cuando les hablamos de castidad, a la hora de que nosotros, los que estamos un poco ya más vividos, les decimos, vive tu sexualidad con sabiduría. Y entonces ellos entienden como que los estamos castrando. Y no, ama, ama, ama plenamente y revisa qué quieres expresar, qué quieres hacer. ¿Te quieres tatuar? ¿Qué significa tatuarte? ¿De qué me estás gritando? ¿Qué me quieres decir? No te hago caso, no te estoy amando. Y yo creo que, yo creo que aparte de esto, digo, y un poquito respondiendo a lo que también decía Rosario y viendo y haciendo conexión con lo que dices, papá, creo que muchas veces o algo de la sabiduría, cuando no se vive la sabiduría de acuerdo a Dios, Rosario, algo que decías es, precisamente hay errores o confusiones, ¿no? Yo creo que lo primerito es confundimos los conceptos, el fin no hacia dónde vamos, ¿no? Muchas de esas, y digo, un ejemplo, ¿no? Ahorita decías, pones el ejemplo de la castidad, ¿no? Vive tu sexualidad y vive tu sexualidad en plenitud. A veces podemos decir, sí, pues voy a andar de tingo lilingo, ¿no? Como del tingo al tango, ¿no? Y me voy a meter con quien sea, hago lo que quiera, como quiera, en la forma que sea. Cuando realmente no, realmente estoy viviendo mi entrega plena, ¿no? Mi entrega como varón en qué, en lo que hago, en lo que digo. Entonces ya estoy haciendo una donación sexual completamente, ¿no? Entonces estoy viviendo esa sexualidad que me hizo, ¿no? Me conformó como hombre, como varón. Entonces, muchos de esos errores suceden, ¿no? Puede suceder en nuestros días cuando no tenemos esa concepción verdaderamente a la vista de Dios, ¿no? Entonces es más fácil perdernos, es más fácil entender o malentender de que lo quiero ver a mi beneficio, ¿no? Yo creo que es algo de lo que nos puede pasar, ¿no? Pero, ¿qué pasaría cuando vienes y hablamos de la otra parte, de que empezamos a vivir ya una sabiduría de acuerdo al plan de Dios? Pues primeramente, antes que nada, pues primero vamos a ver si esto va acorde a lo que Dios me dice, ¿no? De acuerdo a lo que va. Fíjense, Rosario, ahorita recordaba en la Sagrada Escritura cómo Jesús nos pone una línea así muy clara. Prudentes, ser astutos como la serpiente, pero prudentes como la paloma. Ahí en esos dos extremos, ahí está la sabiduría. Ahí está la sabiduría, la astucia de la serpiente, pero la prudencia de la paloma. Así es. Sí, fíjense, en base a todo esto que acabamos de comentar, hay algo bien interesante, fíjense. La sabiduría realmente se puede convertir en un marco de referencia para vivir todas las etapas de la travesía masculina, ¿sí? Desde que empezamos, desde que somos adolescentes, vamos a dejar el niño amado como una etapa inicial, pero ya a partir de ser adolescentes nosotros podemos empezar a vivir la sabiduría de acuerdo a lo que Dios nos dice y vivir cada etapa de acuerdo al plan de Dios. Entonces, de tal manera que a la hora de llegar a una edad adulta, vamos creciendo así, vamos creciendo en conocimientos, vamos creciendo en experiencia y vamos creciendo en sabiduría. La Sagrada Escritura nos dice eso acerca de Jesús, ¿sí? Dice que ya cuando nos narra, cuando Jesús se queda en el templo y que regresa con sus padres a Nazaret, nos dice que Jesús iba creciendo en estatura, ¿sí? Y en sabiduría, ¿ok? Entonces, realmente la sabiduría podemos vivirla a lo largo de nuestra vida y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que la vivamos. La otra cosa es, Jesús se convierte para nosotros como en un modelo a seguir. Y aquí sobre todo es algo que debe de animar a los jóvenes, porque Jesús lo vivió plenamente siendo un joven, ¿sí? Y radical. Y les digo radical porque se aventó encima de infinidad de gente, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, realmente, ¿esto qué nos dice? Que para ser sabios de acuerdo al plan de Dios no tenemos que esperarnos hasta tener más de 60 años. No está limitado eso. La sabiduría empieza desde que somos adolescentes, vamos a decirlo así, hasta que llegamos a la edad adulta. Entonces, esto pues nos da ánimo para saber nosotros que la sabiduría
Se trata de vivir así nuestra vida. Bien, pero ¿qué podemos hacer ahora? Fíjense, hay algo que también nos debe de animar. Si nosotros vivimos la sabiduría de acuerdo al plan de Dios, la Sagrada Escritura, en el libro de la sabiduría, de hecho, tan importante es la sabiduría que hay hasta un libro dedicado a ese tema en la Sagrada Escritura, donde se conjuntan conceptos importantes acerca de la sabiduría. Este libro se le atribuye a Salomón. Hay un concepto aquí que nos dice que la sabiduría, si nosotros aplicamos la sabiduría en nuestra vida, ¿sí? La sabiduría se convierte en madre de las virtudes y nos enseña la templanza, la prudencia, la justicia y el valor. Dicho con otras palabras, entre más sabios seamos de acuerdo al plan de Dios, nos vamos a convertir en hombres más virtuosos. Vamos a desarrollar más estas virtudes. Entonces, pues esa es una ganancia que tenemos de nuestra parte. Pero, ¿qué sucede? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para despertar en nosotros al sabio? Hace rato decíamos que un problema que teníamos es que faltan sabios en el mundo. No hay sabios en el mundo. Gerardo decía, están escondidos. ¿Sí? O Pues Emilio. yo creo que nos da miedo, ¿no, Rosario? Yo creo que lo primero es vencer el miedo, pues, porque yo creo que a veces sentimos que nos come el mundo, ¿no? Y digo, y buscando esta parte, a veces nos cuesta, ¿no? Y también nos cuesta hacer como ese, demostrar, y bien decíamos en una de las etapas, ¿no? Vimos, ya sea el aventurero, ¿no? Pues me voy a atrever, ¿no? Me voy a animar a eso, ¿no? O llegaba el guerrero, ¿no? Pues a pelear, ¿no? Creo que lo primerito es vencer el miedo, ¿ok? Vencer el miedo a no ser del montón. Ahora sí que no hacer completamente del mismo estereotipo, ¿no? Es como todos como ovejitas, ¿no? Ahí vamos, como borregos. No, espérate, salte de eso, ¿no? Empezar a pensar diferente, ¿no? Y despertando en donde despierto en mi relación primeramente, ¿no? En mi corazón y despierto con Dios, ¿no? Y si algo yo debo decir, ¿por qué Cristo a lo mejor también era muy, y para que creo que es muy en claro, muy radical? Es porque tenía mucha comunicación con Dios. O sea, entre más frecuente era su comunicación con Dios, Cristo era más radical, ¿no? Y cuántas veces inclusive se los decía a los apóstoles, ¿verdad? Incluso lo hemos escuchado en los días, pues bueno, anteriores a este tema, en los mismos evangelios, ¿no? Cuántas veces te lo he dicho, ¿no? Inclusive se lo dice a sus apóstoles, todavía no lo has entendido, todavía no has entendido esto que ha dicho mi Padre, o sea, si me quieres conocer, pues vas a conocer al Padre, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Sí, así es. Exacto. Sí, y hay otra cosa ahí que les decía también Jesús, y lo repetía varias veces. Yo he venido aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Jesús tenía bien clara cuál era su misión, bien clara. Entonces, como eso, y esa es una característica de un sabio, o sea, que tengamos bien claro hacia dónde vamos, ¿sí? En nuestra vida. Si no tenemos bien claro hacia dónde vamos, pues ahora sí que como la película de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que le pregunta el gato, ¿para dónde vas? Si está el montón de caminos, pues no sé, pues cualquier camino es bueno. Sí. Entonces, dirían por ahí, todos los caminos llevan a Roma, pero pues no es cierto. No es cierto. Bueno, entonces aquí, ahí me gustaría que nos compartieran, Gerardo y Jerry, alguna experiencia de ustedes donde ustedes hayan vivido precisamente alguna característica de estas de la sabiduría que acabamos de compartir. ¿Cómo la vivieron y realmente qué experiencia obtuvieron de ella, ¿no? A ver qué nos pueden compartir. Aquí yo tengo una historia que yo le llamo una historia en la que Dios intervino en mi persona y en la que Dios, yo de repente digo que Dios me estrujó. ¿Por qué? Porque miren, para todos nuestros compañeros de Factor Hombre, para ti papá que nos estás viendo o para ti chavo que estás estudiando una carrera y estás a medias, ¿no te ha dado a veces la posibilidad de decir, ¿por qué estoy estudiando arquitectura y por qué no estudio mejor ingeniería civil? ¿O por qué no estudio mecánica, química o contador? Eso es cambiar solamente de profesión. Pero cuando has sentido el llamado de Dios hacia la entrega religiosa, de vida religiosa y sacerdotal, pues qué padre, ¿no? Sí, qué buena onda. Y no crean que es muy fácil. Yo tuve la oportunidad y Dios así me preparó para casarme, yo así le llamo, yo así le digo.
Yo sentí que Dios me llamaba a la vida consagrada y sacerdotal. Estuve 10 años estudiando y empecé, todo iba bien, mis calificaciones, conducta, participación en grupos, todo eso. Pero empecé a sentir un vacío en mi corazón. Empecé como a no sentirme lleno y decía, Señor, todo esto es bueno, pero no siento que me llene. Y todos dirán, bueno, pues tú hubieras salido luego. No, no está tan fácil. Cuando tú ya llevas todo un camino recorrido, ya llevas, pues ya casi vamos al 70%. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Llegué a tener votos temporales y vi, gracias a Dios, aquí en la Basílica un tiempo, hace muchos años. Algunos de ustedes todavía no nacían. Y durante un proceso de 3 años y discernimiento y oración, levantadas, caídas, desveladas, hincadas, ayunos, Señor, ¿qué quieres de mí? Y no, pues síguele. Yo también me caí, yo también agarré la cruz y seguía. Decía, Señor, quiero ser santo, quiero seguirte. Y un día, era un domingo, tocaron a la puerta. Y era un día en la que pues, realmente la gente no iba a visitarnos, tocaron la puerta y llegó una persona, ¿no? Era una de las señoras y me dijeron, Gerardo, te hablan. ¿A mí en domingo? ¿Me busca alguien? Sí. Era una de las señoras que participaba en los grupos de pastoral. Nosotros les dábamos Sagrada Escritura y vivencia social. Y entonces llega y le digo, hola, se llamaba Verónica la señora. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo ha estado? Muy bien, Gerardo. Yo estoy como, no, muy bien. Y le digo, ¿y a qué se debe el milagro? ¿A qué se debe el milagro que venga a visitarme? La respuesta de ella fue así. Los amigos no se les puede buscar. Los amigos no son para saludarlos. Cuando la persona dijo esas palabras, el mensaje fue este. Te he llamado a amar de manera diferente. Yo soy el que te he llamado. Yo soy el que te he preparado. Y platiqué y todo, platicábamos, mucho gusto, esto y lo otro, pero me quedé con esa voz interior que me decía, te he llamado a amar diferente. ¡Ay! ¡Qué difícil! Pues salí del seminario y fue un proceso de 7 años. Ahorita tengo 33 años de casado. No, nadie me sacó del convento, nadie me sacó del seminario. Soy feliz casado y creo que Dios me permitió todo ese tiempo. Pero yo creo que es parte de la sabiduría que Dios me transmitió, no que la que yo adquirí, la que Dios me transmitió en esa angustia, en esa búsqueda del Señor. Él me dijo y me siguió diciendo como pensé que desde que era niño y cuando lo confirmé, cuando a los 12 y a los 15 años, yo te llamo a seguirme. Señor, muéstrame el camino. A la fecha digo, el camino que Dios quiere es del amor y en este caso a mí me llamó a amar a una mujer para siempre y de manera exclusiva y dejar a las demás. Porque cuando uno sirve en la vida religiosa y sacerdotal, se renuncia a un amor exclusivo de una mujer, pero para servir a todos los fieles, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es mi experiencia que les puedo compartir de haber vivido la parte de la sabiduría estando atento a Dios. Y qué difícil es. No está tan fácil. Tuve ayudas de psicólogos, sacerdotes, ayudas de directores espirituales, ayudas de compañeros y decir, hermanos, no puedo seguir aquí. Yo debo salir. Por bien mío y por bien de la iglesia, debo dejar el seminario. Y me salí y después de 7 años empecé a estudiar. Así que yo empecé a estudiar a los 29 años, 30 años. Y estoy feliz aquí y gracias por escucharme. Espero eso les sirva a ustedes chavos, para decir, ¿quiero solamente cambiar de carrera o estoy buscando mi estado de vida? El estado de vida es la manera propia en la que vivimos, solteros, casados o consagrados. Gracias. Gracias, Gerardo, por tu testimonio. Pues bueno, a mí un poquito lo que me ha pasado, digo, creo que derivado de una situación, o de un problema pues, que hubo en la planta, ¿no? O sea, como que, bueno, donde trabajo, digo, pues, donde estoy como jefe, híjole, tengo que tomar una decisión, ¿no? Es como, ¿vamos adelante o va para atrás, ¿no? Un proyecto o nos hacemos para un lado, ¿no?
Y recuerdo, y la verdad lo digo así, realmente recuerdo que quien de alguna manera también me fue enseñando o me fue ayudando a encontrarme más a Dios, pues digo, fue mi papá, ¿no? De alguna manera, ¿no? También mis papás que están y me enseñaron a que pues, confía en Dios, ¿no? Pídele a Dios y Él te dará las herramientas, Él te dará lo que necesitas y le preocupas, ¿no? Y recuerdo, pues ya fue un grado en el que dices, híjole, ya no sé, ya estoy así, el estrés, al borde, ¿no? Al borde ¿será, no será? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y pues la verdad es que como le pasó inclusive yo creo que al rey Salomón, ¿no? En su edad joven, siendo un joven, pues le dijo, oye señor, pues ahí no, ahora sí, ilumíname, Espíritu Santo, Dios, ilumíname, porque ilumíname a tomar la mejor decisión, ilumíname a tomar lo que no solamente sea el beneficio pues propio, o digo, propio en el aspecto de que vamos a tomar la decisión para salir adelante, sino el bien de todos, ¿no? Y cuando yo descubro, y lo digo así, descubro de que el confiar en Dios, el dejarme llevar, porque lo aprendí de mis padres, ¿no? Escuchar la voz o estar atento, pues sin duda alguna, al momento que lo pido al Espíritu Santo, fue haciendo y tramando de una manera impresionante, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque con la persona que menos, yo creo que menos me imaginaba, llegó una persona ahí, inclusive un operador, y me dice, oye, ¿y por qué no le has intentado por este lado? Entonces, caramba, pues ¿Cómo es? Pues, y luego así, ¿cómo es Dios que a veces con quien menos te imaginas, y ya lo decía mi papá, pues, a lo mejor con la persona que menos se imaginaba fue la persona que le dijo, pues también se acercó, ¿no? Se acerca a Dios y te dice, aquí estoy, ¿no? Y quiero que lo hagas, ¿no? Y quiero que sigas. Entonces, pues dije, bueno, pues vamos por ese lado, y la verdad es que viendo y analizando, pues, fue la mejor decisión que pude haber tomado, la mejor decisión que pudimos haber tomado para todos, ¿no? Y al final de cuentas terminas el día diciéndole, gracias Señor, ¿no? Porque sin ti pues, las cosas no pudieron haberse hecho de como tú querías, ¿no? De la mejor forma. ¿Y cuál es la satisfacción? Que bueno, una vez tomada la decisión, pues también salió el trabajo, ¿no? Salió el trabajo adelante, salió uno de los mejores, inclusive así, uno de los mejores años, lo digo así, laboralmente hablando, digo, pues, oye, qué mejor forma, ¿no? Y voy a decirlo, y lo volveré a repetir, y lo volveré a repetir, lo volveré a repetir, ¿no? Tantas veces tengan que ser necesario, ¿no? Y no se diga, pues, en todo el tipo de vida, todas las situaciones, ¿no? Y así ha sido mi experiencia, ¿no? Muy bien, gracias, Jerry. Pues bien, hermanos, de mi parte, ¿qué les podría yo compartir? Pues también en la vida hay veces que nosotros conocemos personas o convivimos con personas que para nosotros son personas sabias, no solo no por el hecho de tener conocimiento, sino porque nos enseñan muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo les comparto así rápidamente de mi experiencia que yo tuve con mi abuelo materno. Nosotros vivimos unos años con mi abuelo materno y realmente yo lo consideré a él como una persona sabia, porque me enseñó muchas cosas. Pero dentro de ellas, de las más relevantes es la siguiente. O sea, lo que yo aprendí de él fueron dos detalles importantes. Uno, el cumplir los compromisos, ¿sí? Cumplir los compromisos. Eh, ellos, todos sus hijos, o sea, mis tíos, vivían en Estados Unidos, estaban ya casados, vivían allá, y mis abuelos vivían solos aquí. Por eso el hecho de estar nosotros ahí para ellos era una maravilla, porque nosotros nos sentían solos, pero ellos vivían de lo que les mandaban mis tíos de Estados Unidos. Y a veces se alargaba la espera entre una llegada de dinero y otra, y empezaban a sufrir. Entonces, varias veces mi abuelo me decía, acompáñame, hijo. Íbamos a una tienda de abarrotes que estaba cerca de la casa, y mi abuelo pedía despensas fiadas, ¿sí? Y nos compartía a nosotros, pero ahora fiado. Y yo veía que le hacían pues aquí está, esto, lo que se lleva, y le debe tanto. Ah, ok, te los pago en el momento. Sí, sí, no se preocupe. Así aquí está su cuenta abierta. Bueno, se traía todo y más tardaba en llegar la carta con el dinero que inmediatamente me decía, acompáñame otra vez. Y iba y pagaba lo que debía. Aquí está, ¿cuánto fue lo que quedó? Aquí está, te pago y adelante y quedamos como amigos. Entonces, esa actitud de él de cumplir con sus compromisos me marcó a mí en lo personal de tal manera de que yo cuando hacía un compromiso me sentía a tal grado comprometido a cumplirlo que si no lo hacía me sentía mal, horrible. Entonces, de esa manera, pues trataba yo de cumplir lo que prometía.
La otra cosa era el hacer obras buenas, como nos pide aquí la sabiduría de Dios. Mi abuelo había desarrollado, ahora sí que en la práctica, la situación de componer, o sea, o de huesero, ¿no? Que alguien sufría alguna luxación de una mano, de un tobillo, lo que sea, se lo llevaban y él lo componía. Entonces, lo que yo aprendí de él, nunca se negó a atender a nadie, ¿sí? Nunca. Y la otra cosa es que cuando le decían, ¿cuánto le debemos? Él como que se fijaba en las personas y hicieran personas muy humildes y todo, decía, no, nada, no me debe usted nada, lléveselo, mire, mejor más vaya a la farmacia, compre un ungüento y ya con eso se va a ligar. Y cuando veía que la persona podía tener posibilidades, le decía, lo que tú quieras, no hay ningún problema. No tenía una tarifa ni mucho menos. Entonces estaba por delante el servicio, el servicio. Entonces eso también a mí me marcó y me impulsó a tratar de hacer eso en mi vida. Bien, pues esto se los comparto porque también una persona sabia puede influir en los demás, puede enseñar a los demás. Entonces, ahorita yo lo que quisiera era animar a nuestros hermanos de cualquier edad precisamente para que tratemos de vivir esto. Ahora, ¿cómo podemos reactivar nosotros, que salga el sabio en nosotros? Fíjense una cosa, la sabiduría es gratuita. No necesitamos ir a comprar un kilo de sabiduría o un metro de sabiduría y ir a la tienda de la esquina o a algún lugar especial. La Sagrada Escritura también en la carta de Santiago nos dice, si alguno de ustedes necesita la sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la va a dar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros sentimos que no somos sabios, que estamos fallando en alguna cosa, hay que pedirle a Dios sabiduría. Y Él, encantado de la vida, se los digo, encantado de la vida que nos la va a dar, ¿sí? Porque le estamos pidiendo algo que Él quiere que hagamos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo qué les diría, por ejemplo, tratando de hacer un recorrido, pasando de los jóvenes, la edad madura y la edad adulta. Miren, realmente, aquí concluimos en la experiencia que nos compartieron Gerardo y Jerry, un factor importante, estar en comunicación con Dios. Los dos en su testimonio nos compartieron que fue imprescindible eso, el estar en comunicación con Dios. Entonces, ese es el primer paso. Ponte en contacto con Dios. Si nosotros queremos ser sabios, alejados de Dios, esto no funciona, porque vamos a caer otra vez a la sabiduría del mundo, a lo que a ver qué se me ocurre. No, queremos estar de acuerdo a la sabiduría de Dios, estar cerca de Dios, ponernos en gracia de Dios, en contacto con Él y pedirle la sabiduría. Analiza. ¿Y cuántas veces Rosario, mismo Jesucristo nos lo decía, ¿no? Y lo dice, ¿no? O sea, hablen con el Padre, ¿no? Hablemos con el Padre, ¿no? O sea, y él mismo, ¿no? Él mismo en muchos capítulos, y les digo, versículos de los propios evangelios, que decía, y él se retiraba a orar con su Padre, y él se iba a orar con él, y él buscaba esto, ¿no? Entonces, y digo así, tal fue y lo digo, si tanto se llenó de Dios, digo, me refiero en su aspecto humano, que fue capaz de dar esa vida, de entregarse completo. Así es. ¿Sí? Y ahora, podemos decir, bueno, ya me acerqué a Dios y ahora qué. Bueno, el siguiente paso es, analízate, ¿cómo está tu vida? ¿Tu vida está perfecta? Bueno, si es así, pues dale gracias a Dios, ¿va? Y dile que te ayude a seguir adelante. Pero yo creo que va a haber muchas cosas por mejorar. Entonces, si realmente te analizas a conciencia, te vas a encontrar áreas en las cuales no hemos sido suficientemente sabios. Hay que reconocerlo. Entonces, hay que tomar acción en esas áreas en donde no hemos sido suficientemente sabios. Ahora, entonces, aquí realmente, yo que le diría, por ejemplo, en el caso de a un joven, mira, tú vive tu juventud de acuerdo a la sabiduría de Dios, ¿sí? Pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé fortaleza, que te dé paciencia. Y sobre todas las características que tú tienes que desarrollar es observa, escucha, aprende de otras personas, ¿sí?
que tienen mucho que enseñarte, empezando por tus padres, tus abuelos, tus maestros, tus compañeros. ¿Sí? Una característica importante del sabio es escuchar a los demás. Siempre tenemos la manera de aprender de los demás, ¿sí? Y para eso hay que escucharlos. Y también, pues en este caso, es realmente mantente cerca de Dios y Él obviamente te va a guiar por el camino que debes tener. Y yo le agregaría, Rosario, todavía ¿Sí? esta parte, a no correr, no corramos, o sea, no queramos correr, o sea, hay que ser muy pacientes, porque la escucha se va a llenar con la paciencia, y lo digo así, porque muy fácilmente nos podemos, y hoy en día el mundo nos dice que hay que hacer todo rápido, ¿no? Y aquí es al revés, no, espera, frénate, porque si no te frenas, no puedes ni siquiera ser capaz de escuchar, de prestar atención, de ver, de observar, de vigilar, porque inclusive hay que estar bien vigilante, ¿no? ¿Y qué sucede? Porque hoy en día te dicen, hazlo todo rápido, inmediato, y como dice el dicho, lo que rápido inicia, rápido termina, ¿no? Eso. Entonces, hay que ser paciente. Así es. A un hombre maduro, por ejemplo, que ya se casó, que está iniciando su matrimonio, etcétera, pues, ¿qué le diríamos en este aspecto? Aquí yo lo que le diría es, ok, ya has acumulado cierto conocimiento, ya has acumulado cierta experiencia, eh, compártela, ¿sí? No te quedes con ella, o sea, compártela, apoya, ¿sí? Sé comprensivo con los demás, ayúdalos. A aquellos sobre todo que tú veas que necesitan más de tu orientación y todo, ayúdalos, ¿sí? Y tú mantente en la línea que Dios quiere. Sé sincero contigo mismo y en las áreas en donde no puedas, ahí está Dios que te brinda el apoyo y la oportunidad para salir adelante. Si nos vamos a un hombre ya de edad adulta, o sea, los de la tercera edad que nos llaman así, bueno, pues fíjate, no hay que vivir de los recuerdos, porque pues eso es vivir en la historia, ¿sí? Yo creo que nosotros realmente tenemos un valor acumulado. A lo largo de nuestra vida hemos acumulado un nivel de conocimientos, de experiencia, que podemos compartirlo, ¿sí? Podemos compartirlo con los demás. Si ya estás pensionado, lo que sea, que tú dices, no, pues ya, me voy a tirar a la hamaca todo. No, hombre, comparte tu experiencia, comparte tus conocimientos, ¿sí? Y de esa manera realmente, pues ahora sí que le vas a dar más valor a tu vida. Entonces, ¿no sabías, por ejemplo, que la gran mayoría de los presidentes de las grandes industrias a nivel mundial son personas arriba de 60 años? ¿Por qué? Pues no es que sea un requisito, sino porque son personas que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento acumulado y pueden dar muchas. Son perlas valiosas que están ahí. Entonces, si tú eres un adulto mayor, no guardes tus conocimientos ni tu experiencia en el baúl de los recuerdos. Desempólvalos, da clases, participa. O sea, realmente tienes mucho que aportar a los demás y así es. Entonces, es importante que lo entendamos. Entonces, la mejor manera de despertar a ese sabio es, de acuerdo a la etapa de vida que estamos viviendo, no olvidar que el marco de referencia son todas las características que ya Dios nos dio, ¿sí? Vivamos de acuerdo a eso y vamos a ser verdaderos sabios, ¿sí? Y todo se va acumulando, ¿sí? No quiere decir que no nos preparemos, no quiere decir que no estudiemos, sí, pero el marco de referencia es todo lo demás y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, pues ya como parte final, yo les pediría a Gerardo y Jerry, pues su conclusión. ¿Ustedes qué recomendarían para nuestros hermanos para poder vivir este aspecto de la sabiduría? Pues a los que están casados en especial, sin excluir a los demás hermanos, sea que estén viudos o separados o divorciados, yo les diría que busquen vivir su sacramento. El sacramento del matrimonio es de los sacramentos más fáciles de vivir en este sentido. Es de dos personas. Tenemos que ser uno al otro el ancla. No te puedes quedar estancado. Cuando en el matrimonio se cae la esposa, el marido está llamado a ayudarla, a levantar y animarla, y viceversa. Cuando nos deprimimos o nos caemos, la esposa ahí está siempre vigilante.
y a los chavos, no están solos, busca un amigo, no tengas miedo de tener amigos. En los grupos ecuménicos, en los grupos de apostolado, busquemos un compañero al cual le rindamos cuenta todos. Eso es lo que les diría. Y Dios les dará sabiduría a través del otro. Jerry. Pues yo que les pudiera decir, pues bueno, antes que nada, a cualquier hombre, ¿no? Yo creo que esto va no solamente limitado a alguien, pero yo creo que inspira, ¿no? Primeramente, antes que nada, inspira, ¿no? O sea, que tu vida, que la vida que nosotros estemos viviendo sea capaz de inspirar, ¿qué? Esa sabiduría, ¿no? A que nos atrevamos a qué, también a salir de esa burbujita que a veces creemos que vivimos cuando realmente, pues estamos hechos para hacer más cosas, ¿no? Y entre más hagamos, y lo digo así, más hagamos por el bien del otro, más podemos inspirar a que los demás sean mucho mejores, ¿no? No sean mucho mejores hombres, sean mucho más valientes, más atrevidos, más decididos, más firmes, pero sobre todo, mientras más encontremos esa inspiración, nos podemos atrever. Y la otra, quitémonos el miedo, y lo digo así, y puedo decir, la ceguera de que Dios no me escucha. O sea, porque a veces pensamos también que Dios nunca me va a escuchar, o que Dios no, quitémonos todo ese tipo de cosas. O sea, Dios sí nos escucha, Dios sí nos hace, y lo digo, los hace presente todos los días, ¿no? Y si lo estamos hablando aquí es porque como hermanos queremos que realmente despertemos y que hagamos surgir verdaderamente ese sabio que anhela y que desea hacer la voluntad de Dios. Porque en el hacer la voluntad de Dios, puedo decirles, mis hermanos, que hallaremos la felicidad y la plenitud de vida, ¿no? En ese punto, ¿no? Entonces, creo que no hay mejor punto o mayor referencia que inspirar para llevar a la plenitud de la vida en base a Dios. Muy bien, gracias. Pues yo nada más recomendarles lo siguiente, sobre todo a las personas ya adultas, mayores. No dejemos que nos llegue el síndrome del perfeccionismo, de pensar que ya lo sabemos todo, que no necesitamos nada, que somos perfectos, porque pues en realidad no lo somos, ¿sí? Y a cualquier edad se puede aprender. Entonces, estamos aquí en este mundo para servir, para ayudar a los demás. Y pues en realidad, déjame decirte una cosa, queridos hermanos, vivir la sabiduría de acuerdo al plan de Dios no es una opción, es una responsabilidad que tenemos como católicos. Y no solamente como católicos, todos como hombres que fuimos creados por Dios, tenemos esa responsabilidad de vivir de acuerdo como Dios quiere. ¿Y por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas de esto al final de nuestra vida. Dios nos va a decir, a ver, ¿cómo viviste tu vida de acuerdo a las normas que yo te establecí? Entonces, por eso es importante. No lo tomemos como, pues, a ver cuándo me doy chance de empezar. Realmente es una invitación, es un llamado que Dios nos hace a ser sabios y ya Él ya nos mostró el camino. Entonces, tenemos que seguirlo. Y pues para pedirle a Dios que nos ayude en esta etapa de la sabiduría, yo los invito a que hagamos una oración. Y esta oración es la oración que el Salomón dirigió a Dios cuando estaba a punto de tomar el reino que le iba a dejar su padre David. Salomón siendo un joven, apenas pasaba de los 20 años. Entonces dice así la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, que por tu palabra lo hiciste todo. Tú que eres por tu sabiduría, formaste al hombre para que dominara las criaturas salidas de tus manos, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, y pronunciara sentencias con alma recta. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba presente cuando creaste el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que es conforme a tus pensamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono de gloria, para que trabaje conmigo y yo sepa lo que te agrada. Amén. Amén. Esta oración la encuentran en el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos del 1 al 4. El reto para valientes, amigos, identifica una de las características que vimos de la sabiduría de Dios que afecte más tu vida o donde tú sientas que estás fallando más y haz un plan para mejorar.
La cita para memorizar es tomada también del libro de la sabiduría, es: gracias a la sabiduría se enderezaron los pasos de los mortales, los hombres aprendieron lo que a ti te agrada y por la sabiduría se salvaron. Quisiera agradecer pues el apoyo que nos dieron con su presencia Gerardo y Jerry. Agradezco el que nos hayan estado con nosotros y compartir su testimonio. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, pasen excelente día. Gracias a ti también, Rosario. Bien, pues las preguntas para compartir son las siguientes. ¿Vives tu vida de acuerdo con la sabiduría de Dios? ¿Qué te impide hacerlo y qué harás para mejorar? Tenemos un aviso nada más para todos. Con este tema de hoy se termina todo el módulo 3 de Travesía Masculina. El próximo sábado el padre Héctor nos va a compartir una charla sobre San José. Los invitamos a que participen en ello. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.